Yo quisiera contar el caso que nos afectó terriblemente el año pasado, que es la salud de Daniel. Ajá. Fue un tema dificilísimo de manejar, yo creo que para todos. Primero por el cariño que existía, luego por la ética periodística de decir qué podemos contar y qué no, porque la gente no sabe, pero hay una ley de protección de datos personales que tiene que ver incluso con la salud de las personas. Tú no puedes lanzarte a decir lo que quieras de Jordi tiene esta enfermedad, porque puedes afectarle contratos, puedes afectarle lo que es la familia de él si no está enterada, etcétera, ¿no? Entonces fue un tema muy difícil porque también Daniel cerró muchas cosas y pidió que muchas cosas no se dijeran. Que salieran en otros medios, bueno, pues fue una cuestión de ahí de filtración de información y demás, pero nosotros teníamos que tener mucho cuidado en lo que él quería que se dijera. Y por otro lado la gente nos decía, pero ¿por qué no hablan? ¿Por qué no lo dicen? Todo el mundo está hablando y ustedes no tienen la información. No, sí la teníamos. La cuestión es que no teníamos el permiso, la anuencia de él para decirlo. Y eso pues fue muy respetable desde el inicio y hasta el final, ¿no, Pati? Claro. Incluso las visitas que muchos de nosotros hicimos al hospital, no lo comentamos. Simplemente fue algo muy personal de ver qué se le ofrecía, qué necesitaba, hacerle ver que ahí estábamos siempre para lo que él necesitara. Sí. Fue fuertísimo, o sea, bueno, evidentemente yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en esta entrevista y lo conocí, la verdad hicimos muy bonita vibra, y después empezar a ver cómo empezaba a decaer su salud, fue tremendo. No me quiero imaginar a ustedes, que son su equipo y sus amigos. Fuerte. ¿Hubo un momento donde ustedes dijeron, se está muriendo Daniel? Yo sí. Yo no pensé que fuera a pasar. La verdad, yo nunca pensé que lo íbamos a perder. O sea, claro, después del trasplante y demás, sabías que su salud estaba comprometida, más delicada y demás, pero nunca pensé que se nos iba a ir. O sea, para mí sí fue una sorpresa. Digo, obviamente ya las últimas 2 semanas ya lo pensábamos, lo sabíamos que podía pasar. Pero antes no, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que faltó al programa, yo creo que se ausentó un par de meses y luego regresó al foro. La vez que estaba en los huesos, pues recuerdo, él era un hombre grandote, altote, entonces llegó, el saco le quedaba enorme. Cuando lo abracé y le dije, amigo, bienvenido, lo sentí ya muy delgadito, muy disminuido. Entonces ahí fue cuando dije, el asunto no está bien. Y luego ya lo veías caminar como lento. De por sí él caminaba lento. Sí, pero se veía como que le costaba ya trabajo. No era una lentitud de cada quien, sino era de que ya le costaba. Entonces fue cuando dije, creo que esto... Y por lo que sabíamos de la situación médica tal cual, o sea, los informes que nos llegaban acerca de qué había pasado con la segunda cirugía, esta bacteria que le afectó los últimos meses de su vida. O sea, había un riesgo latente y muy grande, pero no creíamos que iba a llegar esa fecha. Y llegó. Tú decías que sí. Sí, porque lo vi en el hospital varias veces, porque aun cuando él decía que todo iba bien, sabíamos que no. Sabíamos que no por lo que dice Rosario, porque teníamos la información de los médicos, ¿no? Él trató de ocultar todo el tiempo el daño que tenía su cuerpo, todo el tiempo. Y obviamente su familia también, pero nosotros íbamos con los médicos, preguntábamos, yo lo iba a visitar y lo veía. Sin ser doctora, pues tú te das cuenta cuando algo ya no está bien. Y tú como amiga, o sea, no solo como jefa, porque ustedes realmente eran amigos, ¿cómo te sentías? Mal porque no puedes hacer nada. Nada. Acompañarlo, platicar, recordarle que tenía que hacer un testamento a favor de su hija, que no lo hizo. Y ya, o sea, no puedes hacer nada. Y eso aplica con todos los enfermos, con todas las personas que no dependen de ellos el salir adelante en enfermedad o en trabajo, en lo que sea. ¿Y cómo fue cuando ya se enteraron? Yo después de la entrevista, que ya yo creí que estaba mucho mejor, bueno, yo creo que todos, incluyéndose él. Lamentablemente después me lo encontré en un restaurante, al lado en la mesa, igual muy delgado, muy tal. Dije, híjoles, no siento que esto esté mejorando. Y después, cuando nos dieron la noticia, si a mí, que no era tan cercano, te pesó, me pesó y sentí un balde de agua fría. ¿Cómo fue en su caso? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo tal? ¿Qué pasó ese día en Ventaneando? ¿Qué pasó entre ustedes? Yo recibí la llamada de Cristina, la mamá de su hija. Y en ese momento, pues lloramos juntas. En ese momento me comunico con Rosario. Ya teníamos, como buenos periodistas, preparados muchísimas piezas
por lo que fuera a ocurrir. Y al día siguiente, pues es difícil porque estás viviendo un dolor, una pena, y además todo mundo se acerca a refrescarte el dolor y la pena. Es muy complejo, porque además yo había quedado junto con todo el equipo de ir en la noche con Alejandro Gou, le iban a hacer un adiós, que se le ocurrió a Alejandro desde mucho tiempo antes, lo habíamos hablado, y cuando llegas ahí y ves todo la gente que estaba cercana a Daniel de una u otra forma, pues es muy fuerte. Empezando por su hija, Pati. O sea... Su papá. Sí, su papá, claro, No, sus hermanos. el ver Claro, a sí. Micaela, el ver a esta Cristina que estuvo permanentemente al lado de él, aun cuando ya estaban separados, porque Daniela, la única persona que le confiaba era Cristina. Le llamaba a su casa y le decía, Cristina, ven por mí para que me lleves al médico. La exesposa estuvo todo el tiempo a su lado, todo el tiempo. Te lo dijo a ti incluso en, Sí. en la entrevista que le hiciste Sí. a Daniel. Y salir al aire, al otro día, bueno, ir a un Ay, no. reconocimiento así, pero salir al aire, ver una silla donde siempre se sienta. ¿Cuántos años habrá estado Daniel? ¿Unos 18, 19 No, años? estuvo mucho más. 28. Ah, claro, más, 28, 29. 28 años. Sí. O sea, llegar a ese primer día, porque una cosa es llegar a transmitir el programa cuando sabes que está enfermo, cuando ha faltado 2 meses, tal, y una cosa es llegar a transmitir el programa Mira. cuando sabes que ya no tiene vida. Que ya no va a regresar. ¿Cómo fue? Ya. Pues yo recuerdo que fue complicado. Mira, yo creo que durante el tiempo que él estuvo mal, como que, pues sí, a lo mejor uno fue trabajando la idea o visualizaba que eso podía ocurrir, pero ya cuando ves el sillón vacío, cuando vinieron las cenizas de Daniel al foro, que además recuerdo que el programa fue muy criticado, porque ¿cómo se atreven a llevar las cenizas de Daniel? ¿Y? Yo estoy seguro que Daniel hubiera sido el primero en decir, por favor, llévenme, porque era su lugar seguro, era donde él venía y se inyectaba de energía. Repito, llegaba ya muy pues débil, como de un Muy vulnerable, se veía muy vulnerable, muy decaído. Y llegaba al foro y pum, se iba para arriba. Entonces, Ventaneando siempre le dio vida. Entonces, obviamente, él tenía que estar ahí para despedirse. Sí fue complicado, fue triste, fue darse cuenta de que ahora sí ya no iba a regresar. Claro. Y al mismo tiempo era de, bueno, pues tenemos que continuar con el programa. Eso, la parte de comunicar, porque al final, pues nosotros éramos los principales comunicadores de un tema, pero además que era tan personal para todos, para unos más que para otros, evidentemente, y esa parte era la más difícil, ¿no? El salir y decir cosas. Me acuerdo cuando Pati empieza a hablar ella, y yo creo que todos nos quebramos con ella, pero tampoco podíamos estar llorando todo el tiempo. Obviamente, yo creo que la gente lo entendía si de pronto nos poníamos a llorar o se nos quebraba la voz, pero también tenías que comunicar y tenías que contar estas historias para recordar de una manera padre a Daniel. Como líder de equipo, Pati, ¿hablaste con el equipo antes de entrar a ese programa? ¿Les dijiste algo? Que yo me acuerde, no. Todo el mundo llegó al foro en silencio. Sí. Sí. Todos estábamos impactados. ¿Ustedes se enteraron por los medios o tienen un grupo No, en nuestro chat. de Rosario? Hay un chat. No, igual a la par que Pati, y en ese momento recibimos informes del hospital que ya había ocurrido y pues nos pusimos a trabajar, y Yari González, que es nuestra productora, y yo, en la preparación del programa del día siguiente, qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a despedir, el tono en el que iba a estar toda la transmisión. Y pues lo hicimos, yo creo que como a él le hubiera gustado también. Lo que dice Linet es cierto, no podíamos pasar el tiempo llorándole permanentemente, y sino recordando que él era muy divertido. La semblanza que se escribió de él pues tuvo mucho que ver con cómo era él y todas las cosas ocurrentes que decía, la personalidad que él tenía, recordándolo tal cual era. Pero sí fue difícil, porque cuando uno escribe una biografía de una celebridad, pues bueno, la celebridad la conociste, la entrevistaste y tal, pero alguien que pertenece a tu familia laboral, que se sienta todos los días ahí, que lo ves llegar y tal, pues es difícil. ¿Quién lo escribió? Yo lo escribí. Ella, me acuerdo. ¿Cómo lo hiciste? Llorando. Sí, conteniéndome. Igual que Yari, las dos estábamos ahí preparando todo y era como de, no lo podemos creer. Pero además tienes que ponerte a trabajar y resolver. Pero además veías a Entonces, todo el equipo, no solo a nosotros que estamos al frente del programa, claro. sino a todo el equipo atrás, porque yo me acuerdo que yo también llegué a la oficina
como que todos nos dábamos vuelta como el perrito persiguiéndose la cola, pero tenías muy claro que querías estar cerca de todos, aunque sabíamos que todo iba a ocurrir al día siguiente. Yo me acuerdo que yo también llegué a la oficina, yo comparto oficina con Mónica Castañeda, comparto camerino con las señoras, incluso con Mónica, y me acuerdo que entré a la oficina y las dos nos pusimos a llorar porque sabías que era algo colectivo de alguna manera, de todos los que estábamos ahí, pero veías a los editores, veías a mis compañeros, a todo mundo en algún momento pues llorando o recordándolo. Fue, híjole, Todavía duro. se siente su ausencia, porque siempre llegaba a subir a la oficina y gritaba, familia, ¿cómo están? Era una persona pues sí, era cariñosa en cuanto a, ¿no? Energética, era divertida, entonces, pues sí se siente su ausencia y se sentirá, yo creo que el resto de la historia de Ventaneando. Por supuesto. Yo creo que sí.